tengo un invitado que presentarles con suma urgencia. Es don Juan Monjó Carrió, que me acompaña ya esta tarde aquí. Muy buenas tardes, sea muy bienvenido. Él es, pues además de arquitecto profesional, doctor en arquitectura, catedrático emérito de la UPM y hombre que ama su trabajo, el trabajo de la arquitectura. Y está aquí porque, bueno, inaugura un ciclo del Club de Amigos que se titula Mirar la arquitectura. ¿Qué significa eso de mirar la arquitectura? Bueno, la arquitectura, como cualquier cosa, se puede ver. Lo que pasa es que ver una cosa no implica una voluntad específica, ¿no? Es simplemente dejarse invadir por una imagen o por un hecho, ¿no? Mirar implica una acción volitiva que se dirige para entender o comprender algo, ¿no? Y yo lo que propongo con este ciclo es que la gente, cuando vea un edificio, no simplemente lo vea, sino que además lo mire, trate de buscar todos los valores que tiene un edificio, ¿no? ¿Hay que comprender un edificio? Sí, hay que entender, de intendere, y comprender, verlo en su conjunto, ¿no? Un edificio son como tres cosas a la vez, ¿no? Un edificio es un conjunto de espacios habitables que tiene que funcionar, y por ello la arquitectura es un arte funcional, porque hay que crear estos espacios y relacionarlos bien entre sí, ¿no? Un edificio es un objeto físico, ¿no? Que tiene que tener una integridad determinada y por lo tanto tiene que haber también un desarrollo técnico con innovaciones, siempre que se pueda, siempre que dé lugar, y por eso también la arquitectura es un arte técnico. Y por último, un edificio es un objeto, es como una gran escultura, una escultura construida que tenemos en medio de la ciudad o en medio del campo, y por lo tanto tiene que tener una armonía, una belleza, y por lo tanto la arquitectura también es un arte visual, es una bella arte, ¿no? En este sentido. O sea que, sin duda alguna. Y claro, los edificios, la arquitectura en general, tiene estos tres conjuntos de valores, ¿no? Lo que yo vengo a llamar valores canónicos de la arquitectura. Y eso implica unas miradas, una mirada básica para entender cuando nos metemos dentro del edificio, que es lo que hay que hacer para entender bien un edificio, es meterse dentro, porque lo importante son los espacios, pero al mismo tiempo hay que verlo por fuera, hay que comprender cómo se relaciona con el contexto, cómo es sus proporciones, etc., ¿no? ¿En qué cambió la historia de la arquitectura? Bueno, en efecto, hay que ver la evolución de la historia de la arquitectura, cómo va cambiando. Todas estas innovaciones que el diseñador, el proyectista, introduce en ese acto creativo que es el proyecto de arquitectura, pues hay que ser capaz de verlas, ¿no? Las tres. Estas serían las básicas, pero es que además cada proyectista tiene además una intención determinada y por lo tanto tiene una nueva mirada, ¿no? O sea que la mirada, el conjunto de miradas es muy amplio, ¿no? Lo que los profanos ignoramos es lo que significa un reto revolucionario que cambia las cosas, por ejemplo, en la arquitectura. En otras materias especializadas nos pasa igual. Sí que vemos algunas cosas desde fuera que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, en Roma, la cúpula del Panteón es un prodigio que lo cambió todo, ¿verdad? A eso llegamos los que hemos tenido interés por enterarnos un poco de qué era, pero ya había algo en el frontispicio muy llamativo. El orgullo en tiempos de Roma, que aquí tenemos a don Paco Álvarez, gran especialista de la herencia de Roma, era muy importante presumir de aquello que se hacía para todas las generaciones venideras, y por eso ponían en el frontispicio esto lo mandó construir fulano y se terminó en tal año y tal y cual. Había una firma, ¿no? Oye, aquí. La obra pública, pues más o menos igual, duraba muchos más años, incluso siglos y tal, pero claro, imagínense los criterios de la construcción actual, si tuviera que hacer un acueducto que recorriera 30 kilómetros hasta llegar a Segovia y se mantuviera en pie 2000 y pico años después. Eso ya no sé si aguantarían tanto, ¿eh? Bueno, la cuestión, espero que sí. Los elementos, digamos, hombre, algún puente cae en Italia de vez en cuando porque está mal construido, ¿eh? Ahí lo dejo. La cuestión es que el propósito de la res pública que ordena la construcción de algo no es ahora, ha perdido mucho respecto de lo que fue, ¿no?
ciertamente, sí. Ahora la durabilidad, la vida de un edificio, pues está calculada según las compañías de seguros, que son las que aseguran Las que el mandan, edificio. de verdad. Ha sido durante muchos años 50 años, un edificio tenía que durar 50 años, y de hecho cada menos incluso de 50 años hay alguna intervención en los edificios se van actualizando, se van cambiando de uso, de forma, etc., ¿no? Ahora las compañías de seguros ya están asegurando edificios por 100 años, ¿no? Porque piensa que pueden durar más tiempo, ¿no? Quiero decir que, en efecto, la vida del edificio... Pero no se trata solo de que el edificio dure, porque de los edificios hechos por los romanos, pues hay algunos que han perdurado y otros que desgraciadamente han desaparecido, igual que de todas las culturas, ¿no? Se trata de qué innovación creativa, qué creatividad se introduce en el edificio al diseñarlo, ¿no? Y eso es lo que yo propongo que hay que mirar, ¿no? La mirada básica de esos valores canónicos y las miradas individuales de cada uno de los participantes, ¿no? Cuéntenos, ¿qué es esto de la tríada vitruviana? Bueno, esto que he dicho, ¿no? Es decir, Vitruvio, que era un arquitecto romano del siglo I precisamente, es el primer libro que tenemos de arquitectura. De hecho, se llamaba De Arquitectura y son 10 libros, ¿no? Entonces, en el segundo de ellos establece un poco las bases de lo que tiene que tener un edificio, ¿no? Y entonces él decía que tiene que tener 3 cosas por lo menos, ¿no? Que es la utilitas, la firmitas y la venustas, ¿no? Utilitas como función, que es lo que he dicho, que es un edificio, es un conjunto de espacios que tienen que funcionar y que tienen que habitar. Firmitas, porque tiene que mantener su estabilidad y su integridad, y yo digo que además tiene que aportar innovación técnica, ¿no? Y venustas, porque tiene que ser bello, tiene que ser hermoso, tiene que ser agradable en proporciones, en colores, en volúmenes, etc., ¿no? Y esas son los 3 grupos de los que llamo valores canónicos que hay que mirar como mínimo en cualquier edificio. Bueno, una delicia, ya lo ven. Don Juan Monlló Carrió estará disponible a través del Club de Amigos el día 20 de octubre a las 19 horas. Yo no podré estar ahí porque tengo obligación de estar aquí, pero ustedes sí, pueden estar por videoconferencia, pueden estar presenciales en algo que me parece maravilloso, entender cuáles son las circunstancias en torno a esas personas tan importantes en nuestra vida, que son los arquitectos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por habernos hecho este aperitivo de lo que puede ser su charla y espero que los que vayan la disfruten enormemente.